La historia de Lot comienza como un relato de oportunidades y elecciones equivocadas que marcarían el destino de generaciones. Cuando Abraham y su sobrino Lot se separaron debido a la prosperidad de sus rebaños, Lot tuvo ante sí un panorama que parecía ofrecer todo lo que un hombre podía desear. El valle del Jordán se extendía ante sus ojos como un paraíso terrenal, con sus aguas abundantes y tierras fértiles que prometían riqueza y seguridad. Sin embargo, esta aparente bendición escondía un veneno mortal que Lot no supo discernir a tiempo. La decisión de establecerse cerca de Sodoma no fue tomada a la ligera, pero sí con una peligrosa falta de discernimiento espiritual. Al principio, Lot solo plantó sus tiendas cerca de Sodoma, manteniendo cierta distancia física y quizás moral. Pero el texto bíblico nos muestra un proceso gradual de compromiso. De vivir cerca, pasó a vivir dentro. De ser un forastero, llegó a ser un líder que se sentaba a la puerta de la ciudad, posición que denotaba autoridad y prestigio social. Este ascenso en la jerarquía sodomita tuvo un costo invisible pero devastador: la lenta erosión de sus valores y principios. La verdadera naturaleza de Sodoma se reveló en toda su horrorosa plenitud cuando los dos mensajeros celestiales llegaron a la ciudad. La escena que se desarrolló aquella noche fue el clímax de una degeneración moral que había estado fermentando por generaciones. Los hombres de Sodoma, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, cercaron la casa de Lot con una determinación siniestra. Su demanda de entregarles los visitantes para abusar de ellos mostró una depravación que había trascendido lo individual para convertirse en cultura institucionalizada. En un acto que revela cuán profundamente la mentalidad de Sodoma había penetrado en su psique, Lot ofreció a sus propias hijas vírgenes a la turba enfurecida. Esta propuesta monstruosa, aunque nunca consumada, demuestra el grado de distorsión moral que había ocurrido en su carácter. El hombre que una vez caminó con Abraham, ahora mostraba una jerarquía de valores completamente torcida, donde la hospitalidad hacia extraños parecía más importante que la protección de su propia familia. La intervención milagrosa de los ángeles, que cegaron a los atacantes, fue el primer acto de gracia en una serie de eventos que llevarían a Lot a su salvación física, pero no a una completa restauración espiritual. Esta escena nos plantea preguntas incómodas. ¿Cuánto tiempo había estado Lot justificando el comportamiento de sus vecinos? ¿Qué otras concesiones había hecho antes de llegar a este punto crítico? La progresión de su compromiso moral sirve como advertencia atemporal sobre los peligros de la complacencia espiritual. El amanecer que siguió a aquella noche de terror marcó el principio del fin para Sodoma. Los ángeles revelaron a Lot el propósito completo de su misión: la destrucción inminente de las ciudades de la llanura. La orden era clara y urgente: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero incluso frente a esta advertencia directa del cielo, Lot demostró una asombrosa capacidad para vacilar. La resistencia de Lot a abandonar Sodoma revela el poder paralizante del apego material y emocional. Aunque la ciudad estaba a punto de ser destruida, su corazón todavía estaba atado a lo que dejaba atrás: su estatus social, sus posesiones, su estilo de vida. Los ángeles literalmente tuvieron que tomar de la mano a Lot, a su esposa y a sus dos hijas para sacarlos de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de él. Esta imagen poderosa muestra que a veces la gracia divina debe manifestarse como intervención forzosa cuando nuestra voluntad se ha debilitado demasiado para responder a la voz de Dios. La esposa de Lot se convirtió en el ejemplo más dramático de las consecuencias de mirar atrás. Su transformación en estatua de sal no fue un castigo arbitrario, sino la manifestación física de una realidad espiritual. Se había vuelto incapaz de avanzar porque su corazón permanecía en Sodoma. La sal,
que normalmente preserva, aquí, se convierte en monumento de una vida preservada en desobediencia, paralizada en su apego al pasado. La destrucción que siguió fue de proporciones cósmicas. El texto describe cómo el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Este no fue un desastre natural, sino juicio divino directo. El calor fue tan intenso que consumió completamente las ciudades, la llanura y todo lo que crecía en la tierra. El humo que se elevaba como el de un horno gigante podía verse desde grandes distancias, convirtiéndose en señal visible del poder y la santidad de Dios. Lot y sus hijas, traumatizados por lo vivido, inicialmente se refugiaron en Zoar, la pequeña ciudad que había sido perdonada temporalmente a petición de Lot. Pero el miedo los llevó a abandonarla pronto, retirándose a una cueva en las montañas. Este movimiento refleja el estado psicológico y espiritual de Lot, de líder respetado, en una ciudad próspera a paria aterrorizado escondiéndose en las colinas. La caída en su estatus social coincidió con su deterioro moral, mostrando cómo lo físico y lo espiritual están inextricablemente unidos. El aislamiento en la cueva marcó el escenario para uno de los episodios más perturbadores de la narrativa bíblica. Las hijas de Lot, criadas en el ambiente corrupto de Sodoma, llegaron a una conclusión trágica. Creían ser las últimas personas sobre la tierra, y que dependía de ellas perpetuar el linaje familiar. Su razonamiento, aunque comprensible desde una perspectiva humana desesperada, ignoraba completamente la providencia divina y replicaba la moral distorsionada de la ciudad destruida. La ejecución de su plan revela una frialdad y cálculo escalofriantes. Primero, la hija mayor concibió la idea y la puso en práctica. Al día siguiente, la hija menor siguió el mismo procedimiento. Esperaron hasta que su padre estaba intoxicado al punto de la inconsciencia, eliminando así cualquier posibilidad de consentimiento moral. La repetición del acto durante 2 noches consecutivas muestra que esto no fue un error momentáneo de juicio, sino una estrategia deliberada y premeditada. El texto bíblico enfatiza repetidamente que Lot no supo cuándo ella se acostó, ni cuándo se levantó. Esta descripción no busca excusar su participación, sino subrayar el estado de completa inconsciencia que lo hacía moralmente incapaz de dar consentimiento válido. La tragedia aquí es múltiple. Las víctimas de la cultura sodomita terminan replicando, dentro del núcleo familiar, los mismos patrones de abuso y falta de límites que caracterizaban la ciudad destruida. Los nombres dados a los hijos nacidos de estas uniones, Moab, del padre, y Ben-Amí, hijo de mi pueblo, llevaban en sí mismos el estigma de su origen cuestionable. Estas identidades marcarían a las naciones que surgirían de ellos, destinadas a ser antagonistas permanentes del pueblo de Dios. La ironía es profunda. Lot, que había elegido separarse de Abraham para asegurar su prosperidad, terminó siendo ancestro de pueblos que constantemente se opondrían al plan divino. Los moabitas, descendientes de Moab, se establecieron al este del Mar Muerto, desarrollando una cultura idólatra centrada en el dios Quemos. Su oposición a Israel llegó al extremo cuando el rey Balac contrató al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Dios. En un giro divino, Dios transformó aquellas maldiciones intentadas en bendiciones pronunciadas, demostrando que ningún poder humano puede frustrar sus designios soberanos. La historia de Lot no concluye con su huida de Sodoma ni con el trágico episodio en la cueva. Su vida se convierte en un espejo que refleja las consecuencias de vivir entre 2 mundos, el llamado de Dios y la seducción de la cultura pecaminosa. Lot, aunque descrito como justo por el apóstol Pedro, terminó sus días en la oscuridad de las montañas, lejos de la tierra prometida, sin dejar un legado de fe, sino de advertencia. Los descendientes de Lot, Moab y Ben-Amí se convirtieron en padres de naciones que representarían una oposición constante al pueblo de Israel. Los moabitas,
con su idolatría a Quemos, y los amonitas, con su adoración cruel a Moloc, fueron recordatorios vivientes de cómo un momento de desesperación humana puede marcar generaciones. Sin embargo, en medio de este legado envenenado, surge un rayo de esperanza. Ruth, la moabita, quien rompió el ciclo de pecado al elegir servir al Dios de Israel. Su historia demuestra que la gracia divina puede redimir incluso los orígenes más oscuros cuando hay un corazón dispuesto a obedecer. La gran ironía de la vida de Lot es que, aunque fue salvado del fuego de Sodoma, nunca experimentó la plenitud de las promesas de Dios. Mientras Abraham, quien eligió la fe sobre la conveniencia, se convirtió en padre de multitudes y en amigo de Dios, Lot terminó como una nota al pie en la historia bíblica, un hombre cuyas decisiones lo llevaron a la irrelevancia espiritual. Su esposa, convertida en estatua de sal, simboliza el peligro de aferrarse al pasado. Sus hijas, el riesgo de tomar decisiones basadas en el mío, y la desesperación en lugar de la fe. Conclusión. Las cenizas que aún hablan la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue solo un evento histórico, sino una parábola eterna sobre el juicio divino y la misericordia. Las cenizas de aquellas ciudades aún nos hablan hoy, advirtiéndonos sobre el peligro del compromiso moral. Lot gradualmente se acercó a Sodoma hasta quedar atrapado en su corrupción. Su historia nos pregunta, ¿qué influencias estamos permitiendo en nuestras vidas que, aunque parecen inofensivas ahora, pueden esclavizarnos mañana? El precio de mirar atrás. La esposa de Lot pereció no por una simple mirada, sino por un corazón que añoraba lo que Dios había juzgado. Hay cosas en nuestra vida que, aunque sabemos que son dañinas, ¿nos resistimos a soltar? Las decisiones que marcan generaciones, las acciones de las hijas de Lot en la cueva, afectaron a pueblos enteros. Esto nos desafía a considerar qué patrones de pensamiento o comportamiento estamos transmitiendo a nuestra familia. La redención es posible. Aún en medio de este legado manchado, la historia de Ruth muestra que Dios puede escribir un nuevo final para quienes eligen romper con el pasado y seguirle fielmente. La vida de Lot nos enseña que no basta con ser salvo como por fuego. Dios nos llama no solo a escapar de la destrucción, sino a avanzar hacia su propósito completo. Sodoma fue destruida, pero su influencia sobrevivió en el corazón de Lot y su familia. Hoy, Cristo nos ofrece no solo salvación, sino liberación total de las cadenas que nos atan al pecado. ¿Qué Sodomas necesitas dejar atrás hoy? ¿Qué mandato divino has estado posponiendo? Que la historia de Lot sea para nosotros no solo una advertencia, sino un impulso a buscar la plenitud de Dios, sin mirar atrás. Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia. ¿Qué otra historia te gustaría analizar? Déjanos tus comentarios abajo.